Vamos a empezar la última mesa redonda titulada Recursos y buenas prácticas para la prevención de las violencias sexuales. Hemos cambiado el orden que tenéis en el programa de las presentaciones, aprovechando que tenemos a María presencialmente. María lo hará en último lugar. Y empezamos por Sara Flores Andrés. Su comunicación se titula Stand Up contra el acoso callejero. Bueno, Sara Flores Andrés es coordinadora de proyectos del área de educación y prevención de violencia de género de la Fundación Mujeres, incluido Stand Up contra el acoso callejero. Psicóloga especializada en intervención psicosocial y comunitaria. Experta en prevención y sensibilización de las violencias sexuales y de género, con experiencia en el desarrollo y elaboración de materiales coeducativos y en la formación y teleformación de menores, familias, agentes educativos y profesionales de la intervención social, en materias como coeducación, violencia de género, violencias sexuales y trata de mujeres con fines de explotación sexual. Vale. Bienvenida, Sara. Cuando quieras, compartes. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme. Bienvenidas a todas las que me estáis escuchando, que aunque nos vemos, sé que estáis por allí y sobre todo pues también encantada de compartir mesa con las demás ponentes. Os voy a presentar pantalla antes de empezar a hablar. Espero que lo podáis ver bien y que mis problemas técnicos se hayan acabado con este micrófono. Entonces, como comentaba Eva, os voy a hablar de Stand Up contra el acoso callejero, que es uno de los programas que estamos desarrollando actualmente desde Fundación Mujeres para prevenir y sensibilizar a la población de España en materia de acoso callejero, ¿no? Acoso sexual en los espacios públicos. Y lo primero que os quería contar es un poco de dónde surge este programa, ¿no? Cómo llegamos nosotras hasta él. Parte de la premisa, que aunque es muy básica, no es una realidad, de que todas las personas tenemos derecho a poder ser quienes seamos y a poder caminar por la calle con tranquilidad, con seguridad, sin miedo a sufrir acoso de ningún tipo. No obstante, nosotras, por la misión que tenemos como fundación y por nuestros objetivos fundacionales, nos centramos en el acoso sexual que sufren principalmente las mujeres, ¿no? Entonces, una ONG que antes se llamaba Hollaba y ahora se llama Right to Be, comenzó hace pues ya bastantes años recopilando historias de acoso callejero por todo el mundo, ¿no? No se ve muy bien el mapa mundi, pero detrás de esos puntos rojos está un mapa mundi y este era un poco el mapeo que se les quedaba de la cantidad de historias de acoso que les llegaba, ¿no? En la plataforma que habilitaron. Y comenzaron a hacer otra iniciativa que era también recopilar historias en las que alguien había ayudado, en las que alguien había hecho algo para cortar con esa situación de acoso y sobre todo vieron algo muy interesante y es que para las personas que lo vivían, que sufrían el acoso, el impacto era menor, el impacto negativo que esa situación tenía era menor cuando alguien había hecho algo para ayudar, ¿no? Se vivía pues con menos impunidad o un poco de una forma más reconfortante que cuando estás alrededor de mucha gente que nadie hace nada, ¿no? Y simultáneamente, a la vez que Right to Be estaba trabajando, en ese momento todavía era Hollaba, estaba trabajando en esto, L'Oréal junto con Ipsos lanzan una encuesta a nivel internacional en 15 países, encuestan a más de 15.000 personas y vieron algo muy interesante y es que a nivel mundial uno de los principales problemas que preocupaban a las mujeres eran precisamente el acoso callejero, ¿no? Depende un poco del entorno cultural, del momento socioeconómico, había problemas que en función del país podían estar más prevalentes o menos, pero el acoso callejero era algo como muy común a todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese momento L'Oréal, que es quien financia la iniciativa, pues empieza a decir, vamos y se asocia con Hollaba, ¿no? También vieron en esta encuesta que el acoso pues, era un obstáculo para las mujeres en poder desarrollarse de forma totalmente independiente, segura, un obstáculo para tener una buena autoestima. Y yo os quería sacar los datos de España, ¿no? En España, el 82% de las mujeres dice haber sufrido acoso callejero. Yo me atrevo a pensar que posiblemente de ese 18% que dice que no, seguramente haya gente que sí lo ha sufrido y no lo ha detectado como tal. O sea que me imagino que este 82 es más.
De las mujeres que lo reconocen haber sufrido, el 79% deseaban haber recibido ayuda en ese momento y, sin embargo, solo el 25% dicen que efectivamente alguien les ayudó, ¿no? Y están un poco aquí en esta diferencia entre quiénes ayudan y cuánta gente deseaba recibir ayuda, donde intentamos hacer incidencias. Nos relacionamos también con los ODS, principalmente 5 y 17. 5 es el más obvio, ¿no? Que es el objetivo que intenta promover la igualdad de género, dando respuesta a las dos principales metas, las dos primeras, que son pues, poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar pues, cualquier forma de violencia, en este caso violencia sexual, concretamente el acoso callejero, ¿no? El acoso en los espacios públicos. Pero también intentamos responder al objetivo 17, que es el de las alianzas, porque aquí nos asociamos una organización internacional, como es Right to Be, con una empresa como es L'Oréal, que también tiene presencia en todo el mundo, y la sociedad civil. En cada país de los que está presente STAND-UP hay unas sociedades locales que, en el caso de España, somos Fundación Mujeres e intentamos de esta forma pues, crear sinergias y aprovechar la alianza para hacer un proyecto más potente y con más impacto. Entonces, ¿qué es STAND-UP? ¿No? Después de que se haya puesto un poco de contexto de dónde surge, del porqué y de esos inicios, STAND-UP se ha convertido en un programa de formación y de concienciación. Principalmente de formación, pero nos parece que formar sin concienciar es muy complicado y además queremos también pues, hacer otras labores que no necesariamente sean formativas, pero sí incidir siempre en el activismo y en la sensibilización contra cualquier forma de violencia contra las mujeres, como es el acoso callejero. Entonces, cuando hablamos de STAND-UP, a la mayoría, no sé por qué me boicotea el micrófono y se me cierra todo el rato, lo siento. Cuando hablamos de STAND-UP, a la mayoría de gente que haya pasado o haya escuchado algo del programa se le vienen a la cabeza las 5 Ds, ¿no? La metodología de las 5 Ds. STAND-UP, entonces, es que se configura como un programa en el que intentamos no solamente formar y sensibilizar, sino hacerlo de una forma que pueda llegar a cuanta más gente mejor, en el que cuanta más gente se pueda sentir involucrada, mejor. Entonces, tenemos el objetivo de reducir la prevalencia del acoso callejero como el fin último, pero para ello tenemos que transformar la cultura que perpetúa el acoso, ¿no? Porque el acoso callejero, como sabréis todas las personas que estaréis allí, es una violencia que tiene muchísima legitimación social, en el que mucha gente relativiza sus consecuencias, muchas veces ni siquiera se conoce las consecuencias a largo plazo que tiene y simplemente puede parecer un mal rato o algo por el estilo. Entonces, si no transformamos esa cultura que legitima el acoso y que la difusión de responsabilidad cuando lo presenciamos, es imposible que reduzcamos la prevalencia y que los espacios públicos sean más seguros, sean más inclusivos y pues más igualitarios, ¿no? para todo el mundo. Entonces, precisamente por eso, intentamos que la metodología que utilizamos sea muy práctica y haga que todo el mundo se pueda sentir partícipe, ¿no? Y entonces, las 5 Ds creemos que es algo que todo el mundo se puede llevar, incluso aunque no tengan una formación muy específica en materia de violencia de género, de violencia sexual o de igualdad, ¿no? A ver, que me voy a traer la presentación. Por daros algunos datos del programa, ahora mismo estamos en 41 países, el objetivo a nivel mundial es formar a 1,5 millones de personas y el objetivo de España en el que estamos trabajando es formar a 10.000 personas. Los aspectos más importantes que os queremos destacar de este programa es, precisamente por lo que os estaba comentando, es un taller que parte de entender qué es realmente el acoso callejero. Creemos que muchas veces la gente no actúa o no hace nada o no se posiciona porque ni siquiera tiene muy claro qué es el acoso callejero o piensa que a lo mejor un piropo pueda no ser acoso callejero y pueda ser pues algo que agrade incluso, ¿no? Entonces, partir de qué es realmente el acoso, de entender qué es realmente el acoso callejero y sus consecuencias, ¿no? Si no entendemos lo grave que es y las consecuencias tan importantes y tan a largo plazo que genera, hay veces pues, que nos es más fácil desentendernos porque parece que esa acción de desentendernos no está teniendo ninguna repercusión. Y sobre todo, para que todo esto pueda calar y pueda llegar a la gente que se forme, que participa en los talleres, creemos que es súper importante alentar mucho la participación, practicar mucho, ponerlos muchos casos hipotéticos y que se sientan partícipes, como decía.
sea que lo vemos como testigo o también cuando lo sufrimos, ¿no? Especialmente las mujeres cuando hablamos de acoso sexual. Entonces, los puntos más importantes de este programa cuando hablamos a la gente y se posiciona como testigo que puede verlo en otra persona, es que se sientan implicadas en el tener que hacer algo y en no mirar al otro lado para poder ir deslegitimando el acoso callejero, y que puedan tener herramientas que sean claras, que se puedan adaptar a diferentes personas. O sea, no todo el mundo reaccionamos igual en este tipo de situaciones, no todas las situaciones son iguales, algunas pueden parecer bastante leves, otras pueden ponerse bastante violentas, y el objetivo es tener una caja de herramientas que sean claras y que se puedan adaptar a las diferentes situaciones que se pueden dar y a las diferentes personas que nos encontramos ahí, ¿no? No todo el mundo vamos a reaccionar de la misma forma. Siendo además conscientes de cuáles son los obstáculos que tenemos, ¿no? Es imposible que, incluso aunque entendamos totalmente el acoso callejero y las consecuencias que tiene, incluso aunque sepamos las 5Ds, que son esta caja de herramientas, finalmente en una situación real lo llevemos a cabo si no somos conscientes de cuáles son los obstáculos que tenemos cada una. No es lo mismo a que, por mucho que yo lo entienda, me dé muchísimo miedo meterme en esa situación y yo pueda tener a cambio una estrategia, a que mi problema sea que me da miedo equivocarme o no sabes muy bien lo que está pasando y que parezca que yo acuso a alguien. Entonces, los obstáculos que nos podemos encontrar son diferentes y ser conscientes de cuáles son. Lo siento mucho por el micrófono y por tener que estar cambiando todo el rato, no para de apagarse y no sé cómo evitarlo. Bueno, decía eso para terminar con la parte de testigo, que si no, las personas no pueden ser conscientes de sus propios obstáculos, da igual que sepan las 5Ds, porque no se van a poder adaptar de forma real o va a ser muchísimo más difícil. Pero me parece incluso también más importante, no sé si más, pero me parece muy importante la parte en la que llegamos a qué pasa cuando te sucede a ti, ¿no? Porque no solamente para que entiendan qué es lo que pueden hacer o qué es lo que tienen que tener en cuenta si les sucede, sino para que también puedan empatizar cuando lo ven como testigos. Dos de las premisas que ponemos como más importantes y en las que nos centramos muchísimo durante nuestras formaciones es en que entiendan que no es culpa de la persona que sufre el acoso callejero bajo ningún concepto y no tienen la responsabilidad de saber responder ante una situación así, ¿no? Me encuentro con un montón de chicas, de jóvenes, de mujeres que se quedaron bloqueadas ante sus situaciones de acoso y eso les hace sentir todavía peor, porque piensan que tenían que haber sabido responder, que tenían que haberle podido decir algo a quien les había acosado, y a veces eso también pasa cuando tenemos a gente alrededor que nos está diciendo ese mensaje, pero ¿y tú no le dijiste nada? ¿Pero cómo te quedaste callada? Pero no, este tipo de mensajes. Entonces, independientemente de cómo cada persona pueda responder ante una situación así, que tengan estas dos premisas claras es uno de los principales objetivos que tenemos en el programa. Pero además, que puedan tener herramientas para poder reclamar su espacio, entendiendo que tienen derecho a reclamar su espacio, como que a veces parece que no estamos suficientemente legitimadas para reclamar nuestro espacio si no es una situación totalmente grave, y tienen que entender que sí, que por supuesto que sí. Y por último, la importancia del autocuidado. Nos parece muy importante incluirlo porque sin este autocuidado las consecuencias que les mostramos en los talleres a largo plazo son muchísimo más frecuentes. Sin tener estrategias para recuperar el bienestar que te ha quitado la situación de acoso, que te ha quitado quien te ha acosado, y poder tener ese tipo de estrategias independientemente de que nos satisfaga más o menos cómo hemos podido reaccionar en el momento, nos parece pues vital para evitar que el mal rato del miedo o tal se convierta en ansiedad o en estrés postraumático. No me quiero alargar mucho más, pero sí que quería también plasmar en esta presentación la importancia de las universidades en esta zona. Tenemos diferentes poblaciones objetivo, pero una de las más importantes es la universidad, porque hay muchísima población joven, porque también más de la mitad de universidades públicas de España registran casos de acoso callejero, y porque la mayoría de investigaciones que hay, que tampoco son tantísimas, lo que nos están diciendo es que se suele vivir con mucho silencio, como muy naturalizado,
y como con mucha sensación de impunidad, a veces también porque puedan producirse en entornos con diferencias de poder. Entonces, las universidades queríamos que fuesen uno de nuestras poblaciones diana principales y por ello no solamente hacemos talleres, sino también hacemos diferentes campañas y actos de calle y de sensibilización. Entonces, os quería poner un vídeo de la campaña que hicimos en abril, que es la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, en la que nos movimos un poco a la Universidad Complutense para preguntar a la gente si habían vivido acoso callejero y que pudiesen plasmar también en la campaña sus propios mensajes de reivindicación, sus propias experiencias y bueno, os quiero mostrar el resultado. Este es el vídeo que os quería mostrar. Voy a volver a poner la presentación en grande. Hemos hecho más activaciones en la universidad, en las universidades. Hace poquito hicimos una con Frida, este medio de comunicación digital, y también pues hicimos un vídeo y lo publicaron en Instagram para intentar llegar también a más población joven. Y nada, ya para acabar, pues contaros que nuestros talleres son formaciones de 1 hora, totalmente gratuitos para todo el mundo. Los hacemos tanto de forma presencial, donde tenemos territorio, donde tenemos sede Fundación Mujeres, como a nivel online en todo el territorio nacional. Y tenemos 2 opciones, que talleres que vamos ofertando de forma abierta para que se apunte quien quiera a nivel individual, sí que es verdad que es para mayores de 16 años, y luego talleres que cerramos específicamente con quien nos lo solicite. Tiene una empresa que quiere que hagamos un grupo en su oficina, o una universidad que quiere que lo hagamos en una facultad, centros educativos, ayuntamientos, etcétera. Y que nada, que el programa todavía sigue, y así que nosotras continuamos trabajando en ello, y si alguien de las personas que estáis allí queréis participar, seréis más que bienvenidas. Así que por mi parte, poquito más. Muchas gracias por escucharme, y de nuevo lo siento muchísimo porque se me apaga el micrófono cada 5 minutos.
Muchas gracias, Sara. Las preguntas, al final todas juntas. De acuerdo, pues entonces seguimos con la siguiente presentación. Bueno, la siguiente presentación se titula Protocolo No Callamos, de Montserrat Juan Pérez Ferrer. Montserrat Juan Pérez Ferrer és pedagoga i educadora social, màster en teràpia familiar sistèmica. Ha desenvolupat el seu treball en l'àmbit social en diferents camps de les ciències socials. Des de 2017 és tècnica del Departament de Prevenció de les Violències Masclistes de la Direcció de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Entre altres serveis i projectes, és referent del Servei contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d'oci nocturn, Protocol No Callem, des de l'inici de la presentació del projecte, que és el protocolo que nos viene a presentar hoy. Moltes gràcies, Montse, quan vulguis. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, buenos días. Un placer hoy estar con todas vosotras, con todos vosotros y también agradecer la invitación al Ayuntamiento de Barcelona para presentar este protocolo, que ya veréis que, digamos, se trata justamente de trabajar el tema de lo que ahora comentaba Sara, el acoso en este tipo de espacios, pero también de atender a las situaciones de violencia y de agresión sexual. Para empezar voy a presentaros un pequeño vídeo que es el que tenemos para los espacios de ocio, para que puedan hacer también difusión entre su público. ¿Lo veis? Bien. Bueno, pues esto era un poco para introducir la información que os voy a trasladar del protocolo. A continuación os muestro las diapositivas que hemos preparado. Bien. Bueno, el protocolo No Callem es un protocolo que ya funciona desde el año 2018 en el Ayuntamiento de Barcelona y al que se adhieren diversos espacios de ocio nocturno. Entonces, quizá os preguntaréis que ¿para qué un protocolo en los espacios de ocio, ¿no? Bueno, básicamente porque un protocolo nos permite, sobre todo a las personas que tenemos por situación de género o por situación de orientación sexual, algún tipo de amenaza o algún tipo de, digamos, de situación de violencia sexual que se sucede con frecuencia en este tipo de espacios, ¿no? Y esto impide, pues, disfrutar del espacio de ocio con toda libertad y además supone también un límite del acceso, ¿no? Porque de alguna manera el temor de padecer una agresión o un tipo de violencia sexual es algo que nos retiene y que hace que no disfrutemos de estos espacios, ¿no? Entonces, este tipo de limitación es algo muy prioritario que sucede mucho en los espacios públicos, especialmente cuando se trata de mujeres, ¿no? Como también nos comentaba Sara, ¿no? En cualquier caso, cualquier persona debería de repudiar este tipo de conductas, pero sabemos que esto no siempre es así, ¿no? En este tipo de espacios, como en muchos otros, y también como comentaba Sara, en el espacio público, hay conductas de acoso verbal, no verbal y físico, y muchas de las agresiones incluso son delictivas, ¿no? Entonces, cualquier persona debería tener un papel activo y proactivo en este tipo de espacios. No solamente nos referimos a los espacios a las personas que se ocupan de la seguridad del espacio de ocio, sino también al personal que está en las barras o también el mismo público, ¿no? Entonces, el protocolo, pues, es una manera de contribuir de una forma calificada, de una forma, digamos, consciente y, digamos, con conocimiento de causa, de contribuir a evitar este tipo de situaciones. También es una forma de visibilizar las violencias sexuales y finalmente lo que pretende el protocolo es dar respuesta si se da algún tipo de agresión sexual en el espacio de ocio.
Entonces, sí que es verdad que una de las cuestiones que nos preguntábamos es si existe mayor permisividad de algunas conductas en los contextos de ocio nocturno, ¿no? Y la realidad es que, dejando de lado que el tanto por ciento de las violaciones que existen, sobre todo se producen en el espacio público, también el acoso, como comentaba Sara, la realidad es que de los tocamientos con violencia, solamente el 29,9% suceden en un espacio de ocio, ¿no? Y en La Palma, ¿no? digamos, el grueso del tipo de situaciones de tocamientos con violencia se dan también en el espacio público, ¿no? Después, en el caso de situaciones de tocamientos sexuales sin violencia, tenemos que la mayoría se dan en el transporte público y únicamente el 31,03% se dan en espacios de ocio. Pero claro, sí que es verdad que en los espacios de ocio todos tenemos una actitud como más relajada, consumimos alcohol, etcétera, ¿no? Y esto facilita que, digamos, las barreras de alguna manera personales caigan y la otra persona o las otras personas pues piensen que esto puede ser algún tipo de invitación para algún tipo de situación de acoso. Entonces, para un poco contaros cómo empezó todo, cómo se gesta el protocolo, pues es explicaros básicamente que se trató de un trabajo que se realizó codo a codo con el sector del ocio nocturno de Barcelona, con salas que ya son emblemáticas y que ya tenían una sensibilidad muy acusada para trabajar este tipo de temas. Y entonces, terminado este periodo destinado al piloto, que fue durante el 2018, pues se puso en marcha un convenio de colaboración con estos espacios adheridos, ¿no? Que de alguna manera se comprometen a una serie de, digamos, de medidas, a una serie de medidas también de comunicación y sobre todo a una formación, ¿no? Y ahora en este momento pues ya estamos en un segundo momento de elaborar un nuevo convenio donde se incorporan otros espacios. También para la... Montse, sabes que no estás pasando transparencias, ¿verdad? Ostras, no em diguis. Ostras, pues no lo sabía, no, perdón. Perdón. Pues, a ver. F5. F5. Tocada. Me están diciendo por aquí que F5. Pues a mí me sale como que sí. No. Bien. Ahora has dejado de compartir. ¿En qué momento deja de compartir? Ahora has dejado de compartir pantalla. ¿Pero lo veíais o no? Lo veíamos, pero solo la primera transparencia. No estabas Ostras. pasándolas. Ah, bien. Pues lo siento mucho. Lo siento mucho. A ver, pues... Si lo pones en modo presentación, podrás ir pasándolas. De acuerdo. Pues a ver un momentito. Bien. A ver, ¿ahora lo veis? Vemos una transparencia, pero no está en modo presentación. Bajo, si echas hacia la derecha, ¿lo ves? La del modo presentación. A ver un momentito. A ver, has vuelto a dejar de compartir. Sí, a ver. Vamos a ver si por aquí lo puedo encontrar. Vuelve a compartir y le das arriba en presentación. Y si no, simplemente ves moviendo las transparencias hacia abajo. Sí, es lo que estaba haciendo. Pero te habías quedado en la primera, ¿no? Claro, como estaba, que lo estabais viendo. Vale, pues vuelve a compartir y simplemente ponte encima de la que quieras que veamos. A ver, bueno, pues vamos a hacerlo así. A ver. A ver, ¿esta la estáis viendo? Estamos viendo la 2, la 02 ahora. La número 2, sí. ¿Cómo se gesta el protocolo? Eso. Sí, a ver. ¿Sí? ¿Lo continuáis viendo? Sí, no está en modo presentación, pero la podemos ver. Si quieres sigue así, ya está. A ver, ¿y la siguiente? Cuando te pongas encima, sí, ahora mismo solo vemos la 02. Vale, de a acuerdo. la izquierda vemos las demás. Vemos lo mismo que ves tú. No, yo no lo veo así. ¿No las ves? No lo veo así, no. A ver, vale. un momentito. Que no ¿Has lo veo dejado así. de compartir otra vez? Sí, he dejado de compartir. Que es el OpenOffice, me están diciendo. Bueno, pues no sé. Vuelve a compartir. Sí, vuelvo a compartir, disculpadme. A ver.
Ahora vemos la 3. Bueno, que lo deje así, ya está. Déjalo así, ya está, sí. Ahora estamos viendo la 3. Vale, presentación de diapositivas. A ver, ¿ahora sí lo veis? A ver, de momento vemos lo mismo. Vale. Sí, bueno, estamos viendo la Vale. 3. Si es la que tú La quieres que 3. veamos. Bueno, pues que recuye el entonces... protocolo. Esta es la que estamos viendo. Vale, entonces, bueno, pues no sé cómo lo vamos a hacer, porque parece ser que no funciona, Bueno, entonces, bueno, a ver, un momentito. Voy a dejar de un momento de compartir para colocarlo en otra pantalla, para daros alguna pista vale, entonces... ¿Es PowerPoint? Sí, es un PowerPoint. Sí. Pues abajo ves que tienes unos simbolitos. Hay un amarillito. Si le das al más de la derecha, al lado del 120, compartirás. ¿Ves? Bajo. Oh, Dios, eso no. Bajo, ahí. ¿Ves que hay un 120 que es el zoom? Al lado. Ahí, ahora a la izquierda, ¿ves que hay un símbolo? El primer símbolo que está al lado del 34. Sí, es el que estoy utilizando, pero... No, a ver. Ahora, a ver. ¿Ahora veis la 2? No, la has dado donde toca, pero no se ha encendido, no se ha puesto. No. Creo Pues que a veces déjalo grande como estaba, sí, ya cuando está. compartes con PowerPoint, hay veces que lo que pasa es que la presentación se abre en una ventana diferente. Entonces, si tú tienes seleccionada la presentación con las diapositivas en la izquierda y le das a presentar, se ve en una diferente. Entonces, si quieres, prueba a tenerla compartida y después presentar. ¿Sabes? O sea, tener la presentación de PowerPoint ya en modo presentación y ya después compartir pantalla. Que a mí a veces eso me... Vale, de acuerdo. Pues voy a probarlo así, si me permitís perdonarme, ¿eh? A ver. Y después compartir pantalla. Espera un momentito. A ver, aquí. Aquí. Listo. Compartir. Y aquí. Claro, es que entonces me sale aquí y ahora aquí. Vale, a ver si ahora sí. Ahora sí, a ver. ¿Sí? ¡Sí! A ver. No cantemos victoria por si acaso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que recoge el protocolo y cómo se estructura? ¿Lo veis ahora, la 03? ¿Qué recoge el protocolo? Bueno, no sé si ha pasado de pantalla o no lo sé. Bueno, que establece unas formas de... Llevamos bien. ¿Ha pasado? Sí. Vale. Establece, pues esto, formas de actuación y de prevención que son efectivas y útiles para el sector y para aumentar también la calidad de los servicios que se ofrecen. Y además, para el sector empresarial, lo que permite es acordar una forma de actuar conjunta y consensuada y también, digamos, prevista, y además ser conscientes a todo el sector empresarial que hay algunas de estas conductas que constituyen un hecho delictivo y que, por tanto, tienen que activar otro tipo de servicios, dile fuerzas de seguridad, etcétera, ¿no? Y además, esta actuación facilita, digamos, la responsabilidad de todos estos agentes empresariales, ¿no? Por otro lado, como ejes de actuación, ¿veis? ¿Vais viendo ahora? No os oigo. Ahora no os oigo. Sí, Monse, ahora sí. Vale, de acuerdo, gracias. Como ejes de actuación, pues por un lado está la prevención, es decir, que digamos se trate de espacios que sean respetuosos con las mujeres y con las sexualidades y géneros no normativos. Después hay aspectos que están vinculados en la detección, es decir, para saber identificar qué situaciones de acoso y agresión o abuso sexual se dan. Y finalmente, para atender y derivar en el caso que hay algún tipo de situación que lo requiera, ¿no? Como os comentaba, de una forma acordada. Entonces, los principios del protocolo son estos: la atención prioritaria a la persona agredida, el respeto a las decisiones que esta persona tenga, ¿no? Porque muchas veces cuando se da un tipo de situaciones de estilo, lo primero que uno piensa es vamos a poner en contacto rápidamente con los cuerpos de seguridad para que hagan las pertinentes investigaciones, etcétera.
Pues no, lo primero que todo es poder atender a la persona, ¿no? Y además, si aquella persona en aquel momento pues no está en condiciones para que se la pueda atender, digamos, desde las fuerzas de seguridad, pues permitir y darle voz a su opinión. Después, también uno de los principios es la no centralización en el procedimiento penal. Y de alguna manera también mantener una actitud siempre de rechazo hacia el agresor, ¿no? Porque a veces, para pacificar las situaciones, nos encontramos que en los espacios de ocio lo que suele ocurrir es que en relación a la persona que ha cometido la agresión o que ha cometido el acoso, hay una cierta condescendencia o una cierta facilidad para minimizar aquella actitud, ¿no? Y después, uno de los otros principios importantes es la información rigurosa, ¿no? Mantener la intimidad sobre la persona que ha sido agredida y después también en relación a la persona que ha constituido o que presuntamente ha estado el agresor, también mantener la presunción de inocencia hacia esta persona. Las acciones de prevención, pues bueno, como os comentaba, son estas herramientas que son necesarias para facilitar que estos espacios sean respetuosos con cualquier tipo de situación de libertad sexual, especialmente para las mujeres, pero también para otras personas con géneros no normativos. En relación a la detección, lo que es muy importante es identificar este tipo de situaciones, tanto actuales o potenciales, y esto quiere decir que el personal del espacio de ocio recibe una formación para identificar cada una de estas situaciones y también después saber qué tiene que hacer en cada una de ellas, ¿no? Y finalmente, en el caso que haya alguna situación que lo requiera, pues cómo se tiene que atender a esta persona, cómo hay que, digamos, vincularla con los servicios que pueden hacer una atención más específica, sean hospitales, etcétera, o sean los cuerpos de seguridad. En este caso, en Cataluña, son los Mossos d'Esquadra. Entonces, bueno, como medidas de prevención en la sala están las que tienen que ver con el acceso, ¿no? Lo que no se tolera de ninguna de las maneras en estos espacios es que haya un precio de acceso diferente para chicos y chicas. Tampoco facilitar, digamos, el consumo de bebidas a costa de una entrada, etcétera. Y tampoco hay normativas diferenciadas con los códigos de vestir de chicos y chicas, ¿no? También es una de las cuestiones que también se tiene en cuenta es que en el control de acceso no haya, digamos, algún tipo de criterio arbitrario, ¿no? Pues que, digamos, que se permita solamente la entrada a personas que, bueno, que por su vestimenta o por su físico, pues tengan mayor atractivo, ¿no? Entonces, también se le pide al espacio de ocio, pues que mantenga de una manera estable y visible aquellas informaciones que tienen que ver con que se trata de un espacio que está vinculado al protocolo y que, por tanto, cualquier indicio de comportamiento de acoso o irrespetuoso podría ser sujeto a sacarlo de fuera del espacio. Una de las cuestiones, por tanto, es muy importante todas las piezas de comunicación que se ponen a lo largo del espacio, sea en las barras, sea en los baños, donde hay carteles específicos, tanto para el lavabo de mujeres como para el lavabo de hombres, porque normalmente ya sabéis que la mayoría de acosos se producen de hombres hacia mujeres, o como poco hacia personas con orientación sexual no normativa. Entonces, hay letreros, ¿no? Donde especialmente, digamos, con el anagrama del no callem, pues se identifica que el local defiende las relaciones sexuales libres y consentidas. Después, lo que también se lleva a cabo es una vigilancia especial de aquellas zonas especialmente oscuras o que por su ubicación dificultan o pueden llegar a generar algún tipo de acoso, digamos, con mayor facilidad por sus características físicas. Después, otra de las cosas que también se facilita es un correo electrónico para aquellas personas que en algún momento tengan alguna situación y en el momento en que sucede no lo comuniquen a las barras o al personal que esté en la sala, puedan hacerlo de forma posterior a través de un correo electrónico. Y después, en relación a las imágenes y las actividades, incluso también en la programación de música, etcétera, lo que se fomenta es que no haya esta desigualdad de género y que haya un respeto
en relación a cualquier tipo de orientación o diversidad sexual. En relación a la detección, como os comentaba, es muy importante la formación del personal. Hay una formación diferencial para el personal responsable, del personal que está en barras o está en seguridad, ¿no? Porque tienen roles diferentes, para que puedan distinguir las diferentes tipologías de agresión y por supuesto, saber qué es lo que hay que hacer en cada una de estas situaciones. Entonces, hay instrucciones concretas que están relacionadas en función de este tipo de agresión, sea por violación, por agresión sexual o por lo que llamamos situaciones más de tipo leve, distinguiendo en este caso también las que se producen por vulnerabilidad química o sin vulnerabilidad química, ¿no? De acuerdo con lo que sea la situación. Después, en relación a la atención, como os comentaba, pues es muy importante separar esta primera atención con la investigación. Son dos hechos totalmente diferentes y, como os comentaba, el principio de atención a la persona en primera instancia es esto en lo que se focaliza el espacio de ocio. Y tener en cuenta que si además la persona pues, está en una situación de vulnerabilidad química, pues de alguna manera pues hay que tener presente qué capacidad tiene de responsabilizarse de lo que está sucediendo, qué conciencia tiene en ese momento, etcétera, ¿no? Después, si hace falta, pues ya se hace el requerimiento de una presencia policial para, si es el caso, iniciar un proceso judicial. Entonces, bueno, es importante que todo el personal esté formado según el protocolo, según el funcionamiento del protocolo, y que además tenga un espacio que esté tranquilo, que sea adecuado para poder atender a las personas en caso de que haya una situación de agresión. Entonces, la persona que hace esta atención o las personas que tienen esta responsabilidad tienen que tener muy claro hacia dónde y en qué sitios tienen que derivar o llamar en estos casos. Como aspectos, digamos, novedosos o innovadores del protocolo, pues son sobre todo esto que os comentaba, ¿no? Los principios básicos de actuación, ¿no? Por un lado, esta atención prioritaria a la persona agredida y respetar, digamos, su voluntad, no centralizarse en el proceso penal o de denuncia, y después esta actitud de no complicidad y de rechazo hacia el agresor. Y después, sobre todo, también mantener una información rigurosa, porque a veces también es verdad que nos ha sucedido alguna ocasión hacer un señalamiento de alguien sin seguridad, ¿no? Como posible agresor o agresora, sin seguridad de que se trata de aquella persona que ha perpetrado el hecho. Esto conlleva una serie de consecuencias también legales y, por tanto, estas son cosas que de alguna manera hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay una cuestión que también nosotros apreciamos mucho, y es que cuando una persona tiene algún tipo de situación de estas que consideramos graves en el protocolo, es un momento que la persona puede estar muy agobiada, puede estar muy abrumada por la situación, y entonces lo que se hace es que tenemos este tríptico donde hay 8 puntos que tiene que saber, ¿no? Que de alguna manera se los puede llevar con ella y en otro momento posterior poder ahí empezar algún tipo de trabajo más de denuncia, si lo considera conveniente, etcétera, ¿no? Y esto es algo con lo que la persona que ha padecido una situación grave puede directamente llevarse. Los comportamientos que identifica el protocolo. Bueno, como ya sabéis, la ley ahora que se ha puesto en marcha en el mes de octubre, pues de alguna manera modifica estas casuísticas, pero sí que es verdad que el protocolo ya identifica, digamos, por un lado, las agresiones sexuales, o sea, identifica las situaciones más graves, que son las que ahora voy a comentar, que son las agresiones sexuales, ¿no? En donde hay un uso de la violencia, donde hay un hostigamiento, un acorralamiento con finalidad sexual y tocamientos no deseados, y que hay la obligación de realizar algún tipo de acto sexual sobre el propio cuerpo o sobre el cuerpo de terceros, o también las violaciones, también dentro de las situaciones que el protocolo considera como graves, y después finalmente los abusos sexuales graves, ¿no? Esto, ¿por qué lo incorporamos en su momento? Porque en su momento los abusos sexuales ya sabéis que tienen tal como estaban conceptualizados, tenían
un amplio abanico de situaciones, ¿no? Entonces, hay abusos que, de alguna manera, por su gravedad, en el protocolo los ha considerado graves y, por tanto, la atención que reciben las personas que puedan padecer algún tipo de estas situaciones, pues requieren la atención en este espacio privado y reservado donde se las pueda atender. En cambio, hay situaciones que el protocolo identifica como más leves, ¿no? Que serían los acosos sexuales y los abusos sexuales leves, ¿no? Pues en un caso pues, son comportamientos verbales o no verbales, también físicos, pero que tienen este carácter sexual, que no son deseados y que tienen un cierto carácter intimidatorio y tienen el propósito de atentar contra la dignidad, con hostilidad, con humiliación, siendo degradantes y ofensivos, ¿no? Y ofensivos. Y en este caso, pues bueno, suponen muchas veces la persecución, la reiteración reiterada de conversación o de invitar a algún tipo de bebida, etcétera, ¿no? Con una connotación sexual, ¿no? Y los abusos sexuales leves, que son los tocamientos por sorpresa y que de alguna manera muchas veces se sirven de que la persona afectada pues está en un grado de conciencia, digamos, condicionado por el consumo, sea inducido o autónomo. Entonces, las mejoras que supone la aplicación del protocolo, pues que actúa de forma consensuada y preventiva. Eso es una de las cosas que los espacios de ocio, de alguna manera, que están adheridos, digamos, comparten, ¿no? Comparten esta preocupación y, por tanto, también la forma de trabajar con las situaciones que ocurren. Después, conocer con amplitud la responsabilidad que suponen las situaciones graves que están recogidas en el Código Penal. Y después, un beneficio añadido para el público que se acerca a este tipo de espacios, donde sabe que se promueve la libertad sexual y de género y que puede desarrollar su actividad lúdica sin este tipo de presiones o de acosos, y que de alguna manera pues ya hay una sensibilidad hacia ello. Y, evidentemente, pues los espacios que se atienen pues obtienen un prestigio y un beneficio por esta responsabilidad social que mantienen con la adhesión al protocolo. Y nada más, pues gracias por vuestra atención y disculparme por la circunstancia de no haber compartido las primeras diapositivas. Muchas gracias. Gracias. Si queréis, después más tarde lo podemos repasar si hay necesidad. Gracias. Bueno, continuamos con la tercera ponencia, la tercera comunicación. Se titula Cortando con la libertad sexual. La va a presentar Yolanda Mateo Corral. Yolanda es psicóloga del área de violencia de género de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas desde el año 2008 hasta la actualidad. Es responsable del programa Cortando con la violencia sexual, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través del hashtag #XSolidaria. Experta en género, violencia de género e intervención en trauma, con una dilatada experiencia en la intervención psicológica con mujeres víctimas de violencia de género y en la sensibilización y formación a profesionales en materias de violencia de género y, entre sus manifestaciones, la violencia sexual. Colaboradora como profesora en diversos másteres sobre igualdad y violencia de género de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues muchas gracias, Yolanda, por estar aquí, cuando quieras. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por invitarme, gracias a la Fundación Isonomía y a la Universidad, Jaume I. Espero no tener ningún problema tecnológico, que es como mi pesadilla de hoy, porque no es fácil, ¿no? No es fácil, aunque es verdad que con la pandemia nos hemos acostumbrado a esto del online, lo habéis tenido que pasar un poquito mal, compis, espero que a mí no me pase, ¿vale? Voy a intentar poner la presentación que os voy a poner para apoyarme en lo que quiero contar, ¿vale? Y a ver si hay suerte. Sí que lo vemos bien, Yolanda. Vale. Lo que pasa es que no veo las flechitas, pero bueno, ha pasado de página, ¿no? Estás en la de la cultura de la violación ahora mismo. Vale, bueno, no voy a
no me quiero extender, ¿no?, en un rollo muy teórico, os voy a contar el programa de Cortando con la violencia sexual, pero bueno, quería dar unas pinceladas de un poco lo que han hecho las compañeras, ¿no? Al final, de dónde surge la necesidad de este programa, ¿no?, y de cómo nosotras vamos viendo cómo hacer. Bueno, la cultura de la violación, como ya sabemos, es una cultura en la que vivimos ahora mismo, ¿no?, en la que nos estamos inmersas e inmersos, que nos habla de la normalización de la violencia sexual, ¿no? Las mujeres tenemos asumido tener miedo, tenemos asumido un cierto tipo de comportamientos, ¿no?, que como son, pues bueno, pues decirle a las amigas que hemos llegado sanas y salvas a casa, que nos acompañen amigos varones a casa cuando volvemos de fiesta, sobre todo, o bueno, por la noche, ¿no? Tenemos tan integrado este tipo de emociones y de comportamientos que están muy normalizados, y la violencia sexual se vive como algo inevitable ante lo que las mujeres nos tenemos que proteger, ¿no? Se nos enseña desde que somos pequeñitas a protegernos, a ser recatadas, a vestirnos de unas formas concretas y a tener una responsabilidad muy grande ante las violencias que nos puedan suceder, ¿no? Por contra, a los chicos no se les está explicando que cierto tipo de comportamientos no son tolerables, y entonces, ¿no?, vamos perpetuando un poco esta idea de que la violencia sexual, por un lado, es inevitable, está justificada y minimizada, y las acciones de sensibilización pues tienen un poco esa dificultad, ¿no?, que es es algo tan integrado que es difícil de mover, ¿no? Entonces, bueno, como digo, ¿no?, engloba todos esos mensajes que hemos ido recibiendo las niñas cuando somos niñas, ¿no?, las mujeres y también ellos, acerca de que la naturaleza sexual en ellos es imparable, ¿no?, que cuando se enciende la máquina ya no puedo dejar de pensar en esto, y es algo que aceptamos, ¿no? Y sobre todo es un programa, como os contaré, dirigido a mujeres jóvenes, a hombres y mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, esta idea pues sigue estando muy ahí, muy en nuestro pensamiento, ¿no? Pues esto, lo que os decía un poco, ¿no? Nosotras tenemos la responsabilidad de no ser violentadas, y ellos, sin embargo, están muy fuera, ¿no?, de su propia responsabilidad en las acciones, ¿no? Bueno, había puesto algunos datos que me gusta remarcar, porque aunque hay ¿no?, un evidente avance en lo legislativo y en lo social, ¿no?, mucha más conciencia social acerca del tema, bueno, sabemos que hay muchos movimientos que están luchando contra la violencia sexual y que está muy no, al final esto se habla, cuando yo iba al instituto esto no se hablaba, ahora está en todas partes y está muy bien, pero por contra los datos siguen siendo, como pongo aquí, ¿no?, datos de la vergüenza, escalofriantes. Sigue creciendo la violencia sexual. También es cierto que sigue creciendo la conciencia y por tanto se denuncia y se identifica más, pero bueno, estos datos correspondientes al informe Balance de Criminalidad último, ¿no?, publicados por el Ministerio del Interior, nos hablan de un incremento del 26,8% de las agresiones sexuales con penetración, y un incremento del 18% en el resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, que es una barbaridad respecto al año anterior, ¿no? Eh, Me gustan estos datos del quinto informe de Noctámbulas, que son del año 2017-18, que cuando los pongo en algún lugar, ¿no?, y la gente me dice: "¿Cómo?". 97% de las españolas han soportado comentarios incómodos de carácter sexual por parte de hombres, en la línea de lo que decía Sara, ¿no? Al final, cuando los porcentajes son menores, yo siempre creo que hay una infradetección, que no nos hemos dado cuenta, que lo hemos normalizado, ¿no? El 86% han recibido insistencias ante sus negativas, el 22% han sido violadas en contextos de ocio nocturno, el 81% han padecido tocamientos no consentidos y el 44% se han visto acorraladas. Estos datos, que son muy llamativos, creo que son infradatos también, y que al final la violencia sexual está muy normalizada, muy dentro de nuestra cultura, y eso era una de las cuestiones que nos hacían ver, ¿no?, la necesidad de una estrategia de sensibilización contra la violencia sexual, que fuera a la raíz, como vamos a ver, ¿no? Esta diapositiva la he puesto porque la suelo poner en formaciones y en talleres, y hace un tiempo la tenía en el ordenador porque estaba preparando algún taller o alguna cosa, y mi hija mayor, que tiene 7 años ahora, pues la debió de ver, ¿no? Entonces vino corriendo y me dice: "Mamá, he visto una cosa en tu ordenador que me da miedo". ¿Cómo? Voy y digo: "¿Qué pasa?". Digo: "A lo mejor le ha salido algún anuncio, no sé", y tal, y de repente veo esto,
y me dice, y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué opinas, no, de esto? Y me dice, me da miedo. Entonces le explico un poco que es un anuncio, que es una publicidad, su cara era un poema, ¿no? No entendía cómo estas imágenes podían ser utilizadas para vender un producto, ¿no? Y entonces le explico y me dice que no lo entiende y me pregunta que si estas chicas están de acuerdo con hacer esta publicidad, ¿no? Porque no era capaz de entender, ¿no? Entonces, a mí lo que se me abrió ahí, aparte de, bueno, entender perfectamente cómo se sintió, ¿no? Y ya no ha vuelto a ver, intento esconder las imágenes, o no, que también si las quiero mostrar, ¿no? A veces para hablarle de algo, pero ¿cuál es el salto, ¿no? De esta imagen en la mente de una niña de 7 años a cuando, por ejemplo, va a un instituto o a cualquier otro centro de educación no formal, pongo esta imagen y las chavalas me dicen, ¡hala, qué exagerada eres! Pues tampoco pasa nada, pues a mí me gusta, pues fíjate qué cuerpazo, además, ¿no? Esta que está aquí como a la derecha tumbada, ¿no? Y entonces, en unos años, un cambio espectacular de algo que nos debería dar miedo, sorpresa, ¿no? Incluso a, mm, pues a una normalización absoluta y a un creer que yo, que soy más mayor que ella, soy una exagerada, ¿no? Y en esta línea nos pasa mucho con chicas, ¿no? Y chicos. Hay un trabajo de Yolanda Domínguez muy bonito acerca de esto, ¿no? De cómo los niños y las niñas ven, y me acordé de ella también, ¿no? De cómo les ponen imágenes de este tipo y los niños dicen, ¿le duele? ¿Pero le pasa algo? ¿Pero está enferma? ¿No? Es como muy llamativo, ¿no? Lo quería poner porque tiene que ver con esto que estoy contando, ¿no? Bueno, ¿qué es la violencia sexual? No os voy a explicar, no voy a entrar en esto, pero al final lo que quería destacar es la violencia sexual es una forma más de manifestar la violencia de género, no tiene que ver con la sexualidad, sino con una ostentación de poder, porque muchas veces las chicas lo identifican con algo sexual y entonces se diluye mucho ¿no? El carácter instrumental de esta violencia, ¿no? Entonces, la violencia sexual, como han dicho las compañeras, va desde comportamientos muy sutiles, invisibles, ¿no? Como los piropos no deseados, los comentarios, hasta conductas más hostiles y extremas como la violación. Y entonces, en este contexto, ¿no? A raíz de nuestro trabajo en violencia, ¿no? De género en general y en violencia sexual, cuando trabajamos con mujeres jóvenes nos damos cuenta de que es un sector muy, muy castigado por la violencia sexual, que la prevalencia es altísima y que muchas veces no se le está dando importancia, ¿no? A estas violencias que suceden en esta población porque, bueno, al final las adolescentes tienen como menos crédito, ¿no? Que las mujeres adultas en muchos contextos, ¿no? Y al final, pues, bueno, eso son cosas, ¿no? Incluso en el colegio, ¿no? Te tiran de las coletas, bueno, eso es que le gustas. Todo esa cultura en la que estamos inmersas, como decía, no hace que sea mucho más invisible, ¿no? La adolescencia es un segmento donde las relaciones empiezan cada vez antes, sentimentales y sexuales, con lo cual, a edades muy tempranas en las que todavía no han podido pues tener pues ciertas experiencias, ¿no? ¿no? Como pueden tener las mujeres adultas. La formación afectivo-sexual está bastante ausente todavía, ¿no? Sigue siendo muy tabú, aunque parece que no. Y los referentes que suelen tener son pues el cine, las series, ¿no? Los programas de televisión, donde salen parejas y donde salen pues situaciones sexuales. Entonces acuden a esto para saber un poco qué es la sexualidad. Suelen tener mucha resistencia para asumir que ellas son víctimas, ¿no? Que a ellas no les va a pasar. Sufren muchísima violencia sexual a través de las redes sociales, de los móviles, ¿no? Las tecnologías nos han traído una maravilla, pero también un vehículo más, ¿no? Donde poder ejercer estas violencias. Las chicas jóvenes denuncian menos porque se identifican menos con una víctima de violencia sexual, o no solo hablamos de denuncia a nivel penal, ¿no? Sino denunciar, hablar, contar lo que me ha pasado, porque me parece que eso es más de mujeres más mayores, buscan menos ayuda formal en los recursos en general. Y luego hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en el trabajo que os contaré de cortando, que las chicas muchas veces se dividen a sí mismas entre mujeres. En un grupo me pasó, ¿no? Que les puse un ejercicio para identificar algunas cuestiones de violencia sexual y entonces una me dijo, ¿pero a qué te refieres? ¿A las chicas que estamos concienciadas o a las chicas alienadas? Y yo era como, ¿qué? Dice, sí, dice, porque ahora mismo, me explicó ahí, ¿no? Como una teoría
Las chicas pueden ser de 2 tipos, ¿no? Las chicas que somos feministas, que entendemos lo que es la violencia sexual y tal, y las chicas que no se enteran todavía de nada porque, bueno, pues están ahí un poco como nuestras abuelas, ¿no? Y al final yo dije: "Qué peligro", porque, claro, cuando nos sentimos empoderadas, cuando sentimos que tenemos, pues, un movimiento detrás, ¿no?, que nos apoya, como decía, ¿no? No, pues, cuando yo era adolescente, no más, cuando yo era adolescente no existían este tipo de movimientos. Entonces, ahora, a veces, parece que hemos llegado a un nivel de igualdad que nos puede confundir, ¿no? Y eso también produce mucha infradetección de la violencia, ¿no? Bueno, pues porque yo me he visto como me da la gana, por supuesto, ahí hay como un caldo de cultivo, ¿no? Y luego las presiones sociales y de grupo, ¿no? Derivadas de la edad. Tienen estas dificultades, pero también tienen algunas cuestiones que les hacen más resilientes a la violencia sexual, ¿no? Tienen un mejor pronóstico de recuperación en general por la juventud y porque aunque han tenido muchas de ellas vivencias anteriores, pues bueno, psicológicamente tienen otros recursos a los que poder acudir, ¿no? Presentan más apertura hacia la prevención en general, están más acostumbradas, ¿no? Les dan charlas, hablan ¿no? Saben que pueden hablar, tienen más facilidad en la comunicación para contar. Parece contradictorio con lo que decía antes, y es que a veces es así, ¿no? Tienen más facilidad, más información, a veces es sobreinformación, lo que digo aquí, ¿no? Y bueno, todo esto es como el escenario, ¿no? El que teníamos aquí. Y los hombres jóvenes, hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? Para ellos está muy legitimado la satisfacción sexual y que no sea incompatible con algunos niveles de violencia contra las mujeres, ¿no? Sobre todo los que se pueden ver en el porno machista, ¿no? Y se transmite a los niños esta idea de que para ser hombre me tengo que situar encima de las mujeres, porque además, como ser hombre es lo contrario de ser mujer, estos comentarios de no seas niña, no seas nenaza, les hacen como posicionarse en un lugar que tienen que demostrar, ¿no? Esa masculinidad y tal. Y luego la presión de grupo de nuevo, que hace que ellos pues estén, digamos, que se sientan obligados a actuar de determinadas maneras, ¿vale? Un poco como resumen, ¿no? Esta problemática necesita medidas de intervención más complejas, ¿no? De las que a veces se estaban haciendo en su momento, ¿no? La violencia sexual siempre ha tenido una forma de articular una defensa que era mediante la sanción, mediante las leyes, ¿no? Ahora hace un tiempo, ¿no? Como están contando las compañeras también con sus programas, ¿no? Y con sus iniciativas, que se aboga mucho por la educación y la prevención y la sensibilización, ¿no? Y entonces, en todo este contexto, pues nos planteamos hacer una estrategia de sensibilización contra la violencia sexual. Es un programa dirigido hacia las mujeres jóvenes, hacia la violencia sexual que sufren las mujeres jóvenes, ¿vale? Y bueno, el objetivo general es contribuir a la erradicación de la violencia sexual que ejercen los chicos hacia las chicas jóvenes y luego como objetivos pues favorecer la capacitación de la juventud para detectar y reconocer la violencia sexual, promover un uso saludable de las tecnologías para prevenir la violencia sexual en población joven y fomentar el compromiso en la población joven para la erradicación de la violencia sexual. Eh, Cuando nosotras empezamos a plantear este programa en 2018, tuvimos en cuenta 2 claves importantes, ¿no? Una, la necesidad de la identificación de la violencia sexual por parte de las jóvenes, ¿no? Porque hay un estereotipo, como habéis dicho también antes, que es que cuando tú preguntas sobre violencia sexual a las chavalas o a los chicos te dicen que la violencia sexual son las violaciones, que la violencia sexual la ejercen sobre todo desconocidos, ¿no? Sigue habiendo este estereotipo, como dice una compañera mía, ¿no? Del hombre detrás del seto, que de repente te ataca en una situación nocturna sobre todo, ¿no? Y solitaria. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho en los grupos que tuvimos con jóvenes era que querían nombrar estas formas de violencia. Os cuento un poco antes para que podamos encuadrar esto que os estoy diciendo, ¿no? El programa, el primer año se basó en unos grupos de debate que tuvimos con jóvenes en los que les pedimos colaboración desde el principio para hacer una campaña contra la violencia sexual, ¿no? Desde el inicio de la campaña, lo que quisimos plantear fue a estos chicos y chicas que necesitábamos de su colaboración para poder llegar a la población joven de una forma eficaz, teniendo en cuenta los códigos, los contextos en los que se mueven, ¿no? Y al final un poco en conocer su realidad y que pudiéramos expresarla a través de
un vídeo en este caso y otras acciones. Entonces, una de las cosas que tenían claro tanto chicos como chicas es que querían nombrar todas las formas de violencia sexual, ¿no? No solo las violaciones, no solo las agresiones con fuerza, ¿no? Iba a decir, para mí todo es fuerza y todo es intimidación, aunque dependa del grado, ¿no? Pero bueno, otra de las cuestiones importantes que vimos es que hay muchísimos mitos y creencias en torno a la violencia sexual, en torno a la violencia en general, pero que estos mitos y creencias generan también que se invisibilice, minimice y justifique la violencia y que de nuevo se ponga el foco de la responsabilidad de sufrirla en las mujeres. Los chicos no suelen reflexionar ni se sienten responsables ni se sienten interpelados cuando se habla de violencia sexual porque no se reconocen como perpetradores de la violencia sexual. Esto fue muy interesante porque los grupos lo que hicimos fue también a veces hacer conversaciones entre chicos y chicas por una serie de dinámicas y muchas veces cuando las chicas le decían a sus compañeros, incluso en contextos de clase, ¿no? Cómo se habían sentido violentadas, pues los chicos se echaban las manos a la cabeza y te decían, pues yo no me había dado cuenta de que esto les podía molestar. A lo que ellas contestaban, bueno, realmente no es que no te des cuenta, es que pasas un poco por encima de ello porque está muy minimizado, ¿no? Y ahí se creaban unas conversaciones muy interesantes. Ellas tienen tan integrado que tienen que acompañarse de chicas para ir al baño, que no pasan por lugares solitarios o no identifican la violencia sexual, con lo cual hay una dificultad. Por lo que identificar las conductas de violencia sexual, ¿no? y reconocerme en cada una de ellas y desarticular estos mitos y creencias fueron como la base del programa. Como os digo, se fomentó la participación activa en todas las fases, como os voy a contar, y de los grupos que tuvimos con chicos y chicas salieron estas claves. No querían, bueno, lo que siempre decían es, estamos hartos de que nos echen la charla, de que vengan personas a decirnos que la violencia sexual, que esto es malo, ¿no? Al final dentro de un contexto muy educativo normalmente o no formal, pero que siempre es como en un, no nada voluntario, estaban saturados, decían que se les olvidaba, ¿no? Dice, ahora vas a venir tú, mañana me voy a olvidar de ti, pasado va a venir otra, ¿no? Y tal. Querían que se hablara alto y claro de violencia sexual sin eufemismos, ¿no? Porque dicen que están muy acostumbrados a que no se les nombre las conductas de violencia sexual cuando se habla de violencia sexual o de sexualidad, ¿no? Y que querían utilizar los nombres exactos y no, pues, otras palabras para suavizarlas, ¿no? Decían que muchas veces pensaban que las adultas y adultos nos sentíamos incómodos cuando hablábamos con ellos acerca de violencia sexual y utilizábamos como un poco pues un lenguaje menos agresivo, ¿no? Querían mostrar la dureza de la violencia sexual, pero no querían ver violencia explícita. Decían que estaban saturados de imágenes y explicaciones agresivas, en que están muy expuestos a lo audiovisual y que pues decían, ¿no? Que a mí no me va a, no me va a llamar la atención que me saques una imagen agresiva porque las veo a menudo, ¿no? Y esto era un poco también llamativo. Querían un formato en su mayoría audiovisual porque decían que pues, ¿no? leer o incluso ver imágenes así estáticas, pues que no tenía mucho impacto para ellos. Querían hablar de todos los tipos de violencia sexual, como digo, visibilizar tanto las formas cotidianas y sutiles como las más grandes y mediáticas. Querían señalar el tipo de vínculo entre agresor y víctima, ¿no? Para huir de esta idea estereotipada de la agresión sexual, como os decía antes, por parte de un desconocido, y querían hacer hincapié que no era lo más habitual. Y luego querían, esto hacían mucho hincapié, ¿no? Querían poner escenas donde se mostraran los lugares y contextos donde sucede la violencia sexual, porque también decían que muchas veces cuando se habla de violencia sexual, pues se habla de un descampado, de una fiesta, que había otros lugares donde quizá se podría transmitir para que otros chicos y chicas pudieran ver que se produce en otros contextos. Estaban cansadas de ver a chicas en las campañas y que estas chicas recibieran mensajes culpabilizadores o de responsabilidad, ¿no? Cuídate, protégete, llama aquí, denuncia. Y querían señalar a los chicos y querían aludir a su responsabilidad. Ha pasado algo, ¿no? Se ha ido la presentación. Vale. A ver. Ahora. Bueno, pero he sido yo que le he dado un botón, por lo menos no es nada externo. Voy a poneros el vídeo resultante de este primer contacto con la población joven en 2018, ¿vale? A través de una empresa de publicidad y con estas claves
estas personas integrantes de esta empresa de publicidad estuvieron conmigo en estos grupos, estuvo un chico conmigo de ellos en estos grupos de debate, y entonces de ahí cogimos las ideas y este es el resultado. Voy a ver si... Perdón, lo intento poner grande. ¿Lo estáis viendo igual? Lo estamos viendo, pero pequeño. Vale, voy a ponerlo... No me deja. A ver, antes sí me dejaba. Déjalo así, como no estás en YouTube. Sí, lo voy a dejar así. Bueno, pues este es el vídeo, el primer vídeo que salió de estas reuniones con ellos y ellas, con este mensaje, ¿no? El único responsable eres tú, que creemos que tuvo mucha... Bueno, el vídeo en sí mismo tuvo muchísima repercusión. En 24 horas ya se habían producido 10.000 visualizaciones y todo el mundo estaba como mandándome este vídeo por todas partes. La verdad que fue bastante impacto al principio, y yo creo que una de las claves que más llegó fue ¿no? Este mensaje, para bien y para mal, del único responsable eres tú, ¿no? Que al final se interpeló al agresor y que era un poco lo que querían, ¿no? Lo presentamos en la Sala X de Madrid y hubo un grupo de chicos y chicas que vinieron a la presentación y que incluso hablaron en los medios de comunicación para hablar de su, ¿no? De su participación y de lo bueno y de cómo se habían sentido haciendo esta campaña. Luego, a partir de este vídeo, se sacaron unas octavillas que son estas, que las distribuimos por lugares de ocio, en las fiestas de los pueblos, ¿no? En las salas en los garitos al final. Y hicimos una acción que era pues poner un mensaje en aquellos lugares donde a las personas a las que les hubiera llegado, ¿no? nuestro mensaje, les hubiera sucedido la violencia sexual, y lo iban colgando, ¿no? Entonces nos mandaban, ¿no? En Instagram, o nos mandaban por mail fotos de lugares donde habían vivido algún tipo de violencia sexual y le poníamos este mensaje, ¿no? Que era aquí también. Un poquito más tarde, cuando ya se había difundido el vídeo y la campaña, pues se lo pusimos a estos chicos y chicas de nuevo en algunos grupos, y estas fueron las reacciones que hubo, ¿no? En general hubo bastante acogida, ¿no? Les gustó mucho la música, les gustó la estética, ¿no? Les gustó que era claro. Muchas chicas se habían sentido identificadas con las conductas que se representaban en el vídeo. La mayor parte de los chicos no se veían identificados, pero todos conocían a alguien que sí lo había hecho, ¿no? Era como, digo, a mí no me cuadraba la estadística. Si todos conocemos chicas víctimas de violencia sexual y nadie hemos ejercido nunca violencia sexual, pues no. Entonces aquí aparece otro
obstáculo, ¿no? Que es que los chicos, en general, los varones desconectan mucho de las campañas porque no sienten que estén ejerciendo ningún tipo de violencia sexual y porque hay un mensaje, ¿no?, en el ideario colectivo, que es que estas campañas son contra los hombres, odia a hombres, ¿no? Y que, bueno, con lo que ya sabemos que generan estas acciones, ¿no? También las chicas, había algunas que se defendían, ¿no?, ante esta campaña, ¿no? Al final estamos señalando a todos, no todos son iguales, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo, porque tampoco quiero quitar tiempo a la compi. Te quedan como 5 minutos. Vale, pues entonces, este vídeo no lo voy a poner, ¿vale? Porque son 3 pildoritas de un mismo vídeo. Este vídeo es de 2019. En 2019 lo que hicimos fue, en este grupito de chicos y chicas que veis aquí, les pusimos el vídeo anterior y grabamos lo que pensábamos que iba a ser un despiece de imágenes y tal, y lo que pasó fue que grabamos seguido. Este vídeo dura como 6 minutos y medio y no cortamos en ningún momento porque fue la reacción al vídeo anterior y la conversación que se produce entre ellos, que es bastante buena, ¿no? Bastante emotiva, ¿no? Entonces, sacamos 3 pildoritas de aquí, que las podéis ver, os las puedo mandar o están aquí en YouTube, que es "Nos ha pasado a todas", ¿vale? Donde esta chica dice "Esto nos ha pasado a todas", este chico se da la vuelta y le dice "¿Cómo? ¿Nos ha pasado a todas?". Luego hay otra que es "Nadie hizo nada", donde también dicen, ¿no? "A mí esto me pasó cuando estaba en el contexto escolar, nadie hizo nada". Y la clave es la educación, ¿vale? A la raíz de la conversación surgen estas 3, digamos, titulares, que también los hemos convertido en vídeos pequeños que están en YouTube y que los utilizamos para trabajar con chicos y chicas. Estas son herramientas que podemos tener para ponerlas en nuestro ámbito de trabajo, también en prevención. Una vez realizadas estas 2 campañas, este año 2022 lo que estamos haciendo es dar un salto hacia el mundo profesional, ¿no? Las campañas de sensibilización así más macro las dirigimos hacia la población joven, pero ahora estamos formando y capacitando profesionales porque muchas veces nos lo han contado ellos y ellas también. Cuando tú haces una acción puntual, está muy bien, les puede quedar algo, ¿no? Siempre plantas una semilla donde poder cambiar alguna idea, pero las personas que están en contacto con la población joven permanentemente son las que tienen mayor acceso y mayor vinculación, ¿no? Y a través de ahí, pues es donde estamos haciendo formaciones en prevención de violencia sexual y sensibilización para que los propios profesionales puedan replicar estas acciones y puedan, pues, tener ese contacto con. Había hecho un pequeño resumen, ¿no?, de lo que para mí son buenas prácticas en la prevención de violencia sexual en jóvenes, que es, como os decía un poco, ¿no?, la necesidad de ayudar a identificar la violencia sexual, nombrar la violencia sexual, conocer sus formas, contextos y perpetradores, ¿no?, el vínculo con las víctimas, conocer el origen estructural, ¿no?, pues que es una violencia ejercida para seguir ostentando poder y sometimiento a las mujeres, tener una actitud crítica y de rechazo a la violencia sexual, conocer la cultura de la violación, ¿no?, de estas normalizaciones y estos obstáculos que os comentaba, desculpabilizar a las víctimas, visibilizar y responsabilizar al agresor, porque el foco se suele poner en ellas, pero no dejemos de incidir, ¿no?, en que el agresor es el que comete la violencia sexual, conocer los estereotipos y normas que nos marcan por ser chico o chica y en relación a la violencia sexual también, desmontar mitos acerca del género, de la violencia sexual, el autocuidado personal y profesional, fundamental, reflexionar acerca de la cultura, ¿no?, de las canciones, las series, la publicidad, integrar a la juventud en generaciones de acciones para la prevención, como hemos hecho aquí, ¿no?, en esta campaña, contar con su colaboración, con su voz, con su experiencia, ¿no?, con sus códigos. Utilizar herramientas audiovisuales es bastante potente para esta población. Un posicionamiento claro contra la violencia sexual. La no neutralidad tiene que ver con el enfoque desde el que trabajamos, que es que ninguna acción es neutra, ninguna intervención es neutra, ¿no? A veces la omisión hace más daño que el poder decir algo, y solo hay 2 opciones: o reparar o revictimizar cuando hay una situación de violencia sexual. Entonces, ofrecer alternativas de ocio saludable
y de relaciones saludables, poner especial foco y atención al ocio nocturno y esos códigos que son, como decía Monse, ¿no? Que hay una permisividad y hay una relajación en estos contextos que hace que a veces las señales pues, se identifiquen de manera errónea, ¿no? Y desmontar estos mitos en relación al ocio y a las drogas, el alcohol, visibilizar la violencia sexual digital, ofrecer formas de protegerse, bueno, y desligar el alcohol y las drogas de como causa de la violencia sexual, que esto está muy extendido entre la población joven. A ellas, ¿no? A nosotras se nos castiga y se nos responsabiliza el doble, ¿no? Porque has bebido, porque te has drogado, porque estabas allí, porque has ido con... Y a ellos, sin embargo, se les exonera, ¿no? Y se les justifica como, bueno, es que como iba borracho, perdió un poco el control, ¿no? Esto es un poco... perdón, el programa, ¿no? que tenemos y el que os quería compartir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Yolanda. Te ha llegado la voz justo para el final, ¿eh? No has tenido problema técnico, lo has tenido de voz. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues pasamos a la última ponencia de esta mesa redonda titulada Centros de Crisis 24 Horas, un recurso frente a la violencia sexual, que la impartirà Maria Suc Palomares, vicedirectora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Maria és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques i de l'Administració, màster en Advocacia. En l'actualitat realitza el doctorat en Dret Penal també a la Universitat de València. Advocada de professió des que va finalitzar els seus estudis i política per vocació. Des del 2017 fins al 2021 va ser la vicesecretària general de les Joventuts Socials d'Espanya. Fou la diputada més jove durant les legislatures 11 i 12, on després d'ocupar el tercer lloc en les llistes del PSOE per la província de València a les eleccions generals de desembre de 2015 i juny del 2016, va obtindre el seu escó. Al Congrés dels Diputats i Diputades fou vocal de la Comissió d'Igualtat i portaveu adjunta de la Comissió de Justícia. En agost del 2016 va cessar del càrrec per incorporar-se al Govern de la Generalitat com a directora general de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, on treballa en l'actualitat per implantar polítiques d'igualtat a la Comunitat Valenciana, així com per eliminar la major de les discriminacions que sofreixen les dones, la violència de gènere. Fruit d'aquesta feina, en setembre del 2017 va aprovar el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, subscrit per totes les institucions valencianes i pel moviment feminista. Moltes gràcies, Maria, per estar ací. Moltes gràcies, en primer lloc, a la UGI per fer possible aquestes jornades i a la Fundació Isonomia per la invitació. I jo espero no vaig a tindre cap problema tècnic, salvo que falli això, ja que la presencialitat és el que té. I simplement felicitar-vos per aquestes jornades. Les ponències ja m'han avisat que han sigut espectaculars i sobretot l'anterior. Tampoc tinc ninguna màscara que me trauré de baix de la taula, així que res, simplement felicitar-vos i gràcies per la presentació i també a les meues companyes, gracias a las ponentes que me han precedido por sus intervenciones y por al final también presentar una gama de recursos de los que se cuentan. Y felicitar a la Federación de Mujeres Progresistas por las campañas porque son espectaculares. Nosaltres, l'Institut Valencià de les Dones, no sé si sabeu que existíem i si no, me dedicaré en aquesta jornada a contar-vos un poquet quines són les línies de treball que tenim, quins són els recursos que empleem per a al final fer possible polítiques d'igualtat i també per a la prevenció i l'erradicació de la violència contra les dones. Com ha presentat, nosaltres en 2017 aprovàrem el Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. És el primer pacte a nivell autonòmic i aquest any ja compleix el 5è any i, per tant, la finalització d'aquest acord. Per a nosaltres el Pacte Valencià contra la violència i masclista va ser un èxit perquè, en definitiva, posàrem tota una sèrie de recursos, de voluntats en intentar aplegar a un acord possible en el que s'aprovaren més de 200 mesures per a treballar en matèria de violència de gènere i masclista.
Si dic que va ser un èxit és perquè no va ser elaborat de manera unilateral, sinó que va comptar amb la participació d'entitats de l'àmbit social, civil, feminista i la representació de totes les institucions de la Comunitat Valenciana i també de tot l'arc parlamentari d'aquest moment. Nosaltres ara celebrem el 5è any i el nostre compromís és intentar renovar aquest pacte. Sabem que serà dificultós que en l'actualitat tots els representants dels partits polítics que actualment estan en les Corts signen aquest pacte, sobretot perquè la incorporació de l'extrema dreta en les Corts valencianes suposa i imagina, deduïsc per els seus discursos, per les seues iniciatives i per les seues proposicions que presenten, que no seran un dels partits que firmen l'acord, el segon acord o el segon pacte valencià contra la violència de gènere i masclista. No obstant això, la resta de forces polítiques i democràtiques sí que estem encaminades a treballar en un marc conjunt i d'acord. Jo crec que això és importantíssim perquè vist que n'hi ha una certa amenaça de regressió cap a les polítiques d'igualtat i de les polítiques contra la violència de gènere, tindre un acord signat en tantes mesures per a executar, al final ens ha donat certa estabilitat i certa seguretat a l'hora d'implantar determinats programes. Nosaltres així, en definitiva, el que tractàvem era d'exposar un poc els recursos i a què hem dedicat el nostre temps, els nostres esforços per a lluitar contra la violència de gènere. En primer lloc, hem de dir que el feminisme ha ajudat molt a conceptualitzar quines són les situacions de desigualtat que patim les dones. Som conscients, com comentava, les xiques conscienciades són molt conscients de quins han sigut els avanços, quins són els perills, quins són els retrocessos i sobretot som conscients de quina és o ha de ser l'agenda feminista. Malauradament, hi ha altres debats que van interposant-se de manera sobrevinguda que d'alguna manera intenten desviar-nos d'aquesta agenda feminista. N'hi ha una agenda sobrevinguda i primer era qüestionament el dret de l'abort de les dones, els ventres de lloguer, els que apostaven per la regulació de la prostitució i demés, i teories queer i demés, que el que fan és intentar d'alguna manera desviar-nos de quin ha de ser el camí o l'agenda feminista. Des de l'aprovació de la llei orgànica en 2004 és evident que va haver una clara visibilització d'una problemàtica global que n'hi havia en el nostre país, que és la violència de gènere. Però del 2004 fins ara hem evolucionat molt, hem reconegut altres tipus de situacions de violència masclista o violència contra les dones i, per tant, el nostre paper ha sigut d'alguna manera anar actualitzant tant la normativa com els recursos per a que no n'hi hagi víctimes de primera o de segona. La violència de gènere ha tingut un sistema, una estructura molt sòlida perquè hem tingut un recorregut molt important, però des de l'aprovació del Conveni d'Istanbul s'han reconegut altres tipus de violència sobre les dones que el nostre paper ha sigut intentar fer aquesta adaptació normativa i de recursos per a que se poguera també treballar en altres situacions de violència contra les dones. La violència sexual ha sigut posada damunt de la taula d'alguna manera a través de la campanya del Me Too, de la situació o de les sentències que n'hi hagueren a través del cas de la Manada, de la gran mobilització que n'hi hagué en els carrers per a posar de manifest que n'hi havia un tipus de violència contra les dones que encara estava totalment invisibilitzada. I mira si estava invisibilitzada que ni tan sols les enquestes recollien aquesta tipologia o aquest tipus molt concret de violència contra les dones. La violència sexual s'arreplega en una macroenquesta del 2020, crec recordar, i és on per primera vegada d'alguna manera trau a la llum
una situació que pràcticament hem patit la totalitat de les dones en diferents vessants. Una de cada 3 dones al llarg de la seva vida ha patit algun tipus de violència sexual en diferents graus. Evidentment, l'últim grau serien agressions sexuals, però el més baix pot ser algun tipus d'assetjament o conducta o tocaments o comentaris impertinents i molestos cap a les dones. Per tant, a través de tot aquest marc de mobilització i de més, se posa en evidència la necessitat de treballar de manera específica en la violència sexual. Nosaltres, no sé si sabeu, però tenim una xarxa d'atenció a víctimes de violència de gènere masclista, que són el nostre eix principal de la nostra feina, que són els centres dona 24 hores. Així a Castelló ciutat n'hi ha un centre dona 24 hores, però tenim 9 més al voltant de tota la Comunitat Valenciana. En 2015 partíem sols de 4 centres dona dintre de la xarxa de serveis socials especialitzats que estaven ubicats a Castelló, València, Alacant i Dénia. Si us fixeu, els 4 centres coincideixen que estan no sols en capital de província com València, Castelló i Alacant, sinó que també el de Dénia estan els 3 ubicats en les zones costeres de la Comunitat Valenciana. Per tant, n'hi havia una part important de la Comunitat Valenciana, que són les zones de l'interior i rural, que no comptaven amb ningú servei especialitzat. Des del 2015 fins ara ja comptem amb 10 centres i esperem que per al proper any puguem obrir també un a Elx, que és una de les grans ciutats també de més de 100.000 habitants. Per tant, la xarxa de recursos el que ha fet és possibilitar la intervenció en víctimes de violència de gènere i masclista, també la detecció de determinades situacions, la col·laboració en altres agents implicats que d'alguna manera també treballen en situacions que poden aflorar o detectar situacions de violència de gènere i masclista, i també treballem en els fills i filles de les dones víctimes de gènere o d'altres situacions de violència contra les dones. També els fills i les filles han sigut un dels grans oblidats perquè fins a fa pràcticament no se reconeixia la violència vicària com una altra manifestació de la violència de gènere. I, de fet, els tribunals encara són molt reaccionaris a poder suspendre règims de visites, pese que ara ja s'ha incorporat aquesta modificació legislativa, o a suspendre la pàtria potestat. Aleshores, en aquesta xarxa de recursos de centres dona 24 hores, nosaltres farem una modificació per a que no sols treballarem en matèria de violència de gènere, com ja veníem fent, sinó d'alguna manera potenciar també que poguérem treballar la part de la violència sexual. Per tant, nosaltres en aquests centres se treballen agressions, abusos, assetjaments i demés, però que són encara un percentatge molt reduït comparativament en els casos que acudeixen de dones víctimes de violència de gènere masclista. Quan me referís de la incorporació d'aquests recursos en les zones interiors i rurals de la Comunitat Valenciana, això significa un canvi fonamental, perquè, en definitiva, el que estem fent és crear un sistema que tingui una certa coherència i equitat territorial, que les dones no hagin de desplaçar-se i fer una mitjana de 100 quilòmetres mínim per anar i tornar a recursos especialitzats, i que aquests centres també treballen de caràcter, itinerant. Al final, tots els recursos treballaran així, és a dir, no esperar que les dones acudisquen als centres, sinó que els centres acudisquen als domicilis, ubicació o espais on s'acorden amb les víctimes. Això possibilita evitar una certa pressió social que se produeix especialment en els municipis xicotets o de les zones de l'interior i rural de la Comunitat Valenciana. Moltes vegades les víctimes comparteixen no sols l'àmbit social, d'amistat i demés, sinó que també comparteixen
no sé, inclús familiars, perquè no sé, és que sabeu, és que som de poble, sabem que la pressió ambiental d'un municipi menut és molt més gran que el d'una gran ciutat i per tant també n'hi ha que tindre ferramentes per a poder fer una correcta intervenció en les víctimes, que se senten acompanyades i que pugui fer-se una intervenció sense incrementar aquest estigma que persones del seu entorn poden produir-li o poden generar-li una certa pressió. L'augment de recursos sempre va comportar un augment del número d'atencions a víctimes de violència de gènere o d'altres tipus de violència sobre les dones. Nosaltres ho tenim comprovadíssim, això. Quan sols existien 4 recursos, s'atenien al voltant de 4.000 dones a l'any i ara que en tenim 10 estem atenent al voltant de 8.000 dones anual. Això no significa que, com alguns diuen o intenten fer una instrumentalització d'aquestes xifres, que diuen és que som la segunda o la tercera comunitat con más violencia de género. No és que n'hi hagi més violència de gènere, és que ja existia aquesta violència de gènere i la posada en marxa de recursos en el territori el que fa és aflorar la violència que ja existia. I això ho tenim comprovat tant en la xarxa de serveis socials especialitzats de centres dona com en la posada en marxa de les oficines d'atenció a víctimes del delicte que ara està ja comarcalitzada. Quan més recursos a favor de les dones, més situacions afloraran i, per tant, desapareixerà aquesta violència oculta o aquestes xifres ocultes que estaven en el territori. El que sí que vam detectar també és que els centres dona on acudien també víctimes de violència sexual, n'hi havia un tipus molt específic de violència sexual que no acudia a ningú tipus de servei, diguem, institucional, que són les dones que estan en contextos de prostitució o víctimes de tracte. Per què no acudeixen a recursos d'aquestes característiques, diguem, de la Generalitat? Perquè encara n'hi ha situacions de por, la seva situació moltes vegades com a dones migrants se'ls impedeix aproximar-se a aquests tipus de recursos perquè no saben o desconeixen que se les va atendre exactament igual i també perquè la seva situació en contextos de prostitució és estar totalment aïllades en la clandestinitat. Aleshores, com sabíem que n'hi havia un col·lectiu de dones víctimes d'una específica violència sexual que no acudien a recursos de serveis socials especialitzats, el que decidirem és ficar en marxa un recurs específic per a treballar en dones prostituïdes i víctimes de tracte. Fa exactament un any i un mes que aquests recursos estan en marxa, s'anomenen el programa ALBA i estan ubicats també en Castelló, València i Alacant. Aquest també és un debat que tenim ahir, el tema de la prostitució, mentre se treballa a nivell estatal per una norma que regule l'abolició de la prostitució, nosaltres el que tenim que procurar és que hi hagi recursos que puguen treballar en la intervenció, però també en fer un acompanyament per a facilitar una eixida d'aquestes dones. Els recursos també compten amb equips multidisciplinars, treballadores socials, educadores, jurídiques, TIS, i el programa ALBA en específic té una persona mediadora que és una dona supervivent de la prostitució. Ens pareixia interessant també, no sols per una qüestió d'àmbit d'inserció laboral, sinó que quan una dona ha patit per aquesta situació o ha caminat per aquest camí o per aquest recorregut, moltes vegades la intervenció no tens més ni que mirar-te, no cal pràcticament ni parlar per a que entre elles s'entenguen i puguen sentir-se d'alguna manera acompanyades i també representades, que l'eixida és possible i que aquesta persona al final és la teva professional de confiança o de referència. El programa ALBA en apenas un any ha treballat en 1.700 dones en la Comunitat Valenciana. És una xifra que és abrumadora perquè
perquè és un número superelevat. Jo, de fet, vaig anar en elles a fer una prospecció en carrer, en pis i en prostíbul, i en un dia és que pots contactar amb més de 30 dones. Si estàs i saps on estan ubicats aquests espais, clar, el programa ALBA se dedica no sols a treballar en l'espai de carrer, sinó també a la localització de pisos, perquè sabeu que ara la major part de la prostitució no se consumeix en els puticlubs, en les llums de neons fàcilment identificables, sinó que cada vegada les estan apartant més d'aquests espais que al final són visibles i estan portant-les més cap a la clandestinitat. Les xarxes són, la manera en la que funcionen les xarxes que prostitueixen a les dones són, funcionen totalment com una xarxa esclavitzadora de les dones, perquè són dones que viuen en els pisos, viuen en els puticlubs, cada cert temps, 20 o un mes, cada 20 o 30 dies les canvien d'ubicació, per tant, no tenen un espai on empadronar-se i si no tens padró, evidentment, no pots optar a altres recursos com pugui ser algo tan bàsic com el SIP. Sols pots acudir a serveis d'urgències i no pots fer un seguiment en l'àmbit sanitari. Nosaltres tot això estem treballant-ho per a poder empadronar-les en les sedes del programa ALBA i que a través d'ahir puguen tindre el SIP i anar treballant una situació administrativa mínima i bàsica. Per això dic que les xarxes aquestes són esclavitzadores total, perquè les tenen totalment aïllades, no saben o desconeixen quins són els recursos que poden tindre a la seva disposició i, per tant, nosaltres el nostre paper és fer aquesta aproximació, oferir-los material preventiu i aprofitar aquesta situació per poder traslladar-los i donar a conèixer el recurs i a les professionals. Per a nosaltres el programa ALBA és un programa importantíssim que a més és pioner perquè no hi ha cap altre recurs així en tot l'estat espanyol i al final és aflorar i donar llum també a una situació molt concreta de la violència sexual que està totalment oblidada, perquè si les víctimes de violència de gènere i altres tipus de violència contra les dones, agressions i abusos està ahí, tenen les seves dificultats, imagineu-se aquelles que estan en una situació totalment desconeguda i invisibilitzada. Per tant, nosaltres el que hem treballat és incrementar els recursos per a l'atenció de les víctimes i el que estem intentant és que no n'hi hagi víctimes de primera i de segona, que no unes tinguen més prestacions que altres, però això, evidentment, és un treball de fons per a construir també una estructura que reconega totes aquestes situacions. Estos són un poc els recursos que tenim a nivell d'intervenció i després tenim altres recursos o ferramentes per a treballar per la lluita contra la violència sexual. Tenim un protocol en sanitat per a detectar i intervindre en els casos d'agressions sexuals. Treballem en la formació dels punts violetes. Jo he de deixar clar que els punts violetes no són uns espais d'intervenció. Els espais d'intervenció han de ser en personal professional, com puguen ser els centres dona 24 hores. Els punts violetes són espais de referència, de sensibilització, on si n'hi ha una formació, evidentment que ha d'haver una formació prèvia per en el cas que se detecte una situació poder fer aquest acompanyament i aquesta derivació de manera correcta. Nosaltres, en els centres dona 24 hores, se dedica un temps important a la formació de qui ho sol·licita per a la posada en marxa de punts violetes i nosaltres també fiquem punts violetes en festivals de música, en estudis Tinfo i en tots els espais que creguem que pugui ser d'interès per a la detecció, acompanyament i derivació. No en cap cas per a la intervenció, perquè una mala atenció, una mala intervenció en una xica o en una dona que ha patit algun tipus de violència de gènere o violència sexual pot significar que aquesta persona no torni a mantenir un contacte o que directament la perdem. Nosaltres som partidaris que siga un poc el protocol de derivació i acompanyament. I després tenim altres que són més de caràcter de foment, com són, per exemple,
fem uns premis de festes no sexistes que fem cada any. La pandèmia ens va fer que durant 2 anys no poguérem celebrar-los, però aquest any sí que els hem recuperat, perquè ens pareix important el treball i fomentar que els municipis en les seues festes locals, patronals, també puguen crear espais de sensibilització, no sols violetes, perquè fan altres tallers i també espais de formació. Al final és introduir-nos on està la festa i on està l'oci, que és un dels espais on evidentment se produeixen situacions com assetjament en el carrer, agressions sexuals i demés. És com un missatge també d'espai de referència, espai segur per a les dones i també com d'alguna manera una advertència o així estem nosaltres que anem a protegir a les víctimes i anem a intentar acompanyar-les perquè hi hagi un procediment que vagi a terme. I aquestes són un poc les línies en general que nosaltres treballem. I després, per algunes qüestions que comentaven les companyes, jo crec que no podem parlar de violència sexual, recursos i demés per a la intervenció en víctimes si no se parla també d'una part fonamental que és el canvi de paradigma, conscienciació de la societat cap a un problema que és evident i que està ahí. I on està la base d'aquest problema? Diguem, en la falta de formació o educació afectivo-sexual. Ara s'ha portat a través de la llei del sol sí és sí el debat del consentiment, que jo crec que això va ser un revulsiu totalment per a la interpretació en l'àmbit judicial, perquè, com sabeu, la violació era sols en aquells casos on se produïa força o intimidació, però en cap cas se parlava del consentiment. Jo crec que introduir el consentiment ha sigut positiu, però això és una delimitació al final en l'àmbit del delicte o de l'àmbit del dret penal. Però jo crec que de cara a la societat hem de parlar del consentiment i també de les relacions plaenteres i desitjables per les dues parts. Jo crec que hem d'anar un passet més enllà i no parlar sols del consentiment, perquè el consentiment també se pot produir de manera viciada. I com diu, tinc quasi una frase d'una dona supervivent de la prostitució, que ella diu que les dones ens han educat per a consentir i que, per tant, la sexualitat no desitjada però consentida danya, que és al que se refereix ella. Les dones en contextos de prostitució, el consentiment és totalment viciat per una necessitat o per un engany o per una situació d'explotació sexual. Per tant, hem de donar un pas més enllà, parlar del consentiment sí, de quins són els llimis del consentiment, però també n'hi ha que parlar del desig i del respecte mutu, de les relacions sexuals plaenteres per als dos. I jo crec que això sí que podem introduir-ho a través de campanyes de sensibilització, com per exemple les del 25 de novembre, formacions per a tindre una mirada crítica o per a previndre el consum de la pornografia, que és una de les bases. Quan no hi ha educació sexual, ens tirem a la pornografia a veure si així n'aprenem alguna cosa. Al final, la pornografia és un caldo de cultiu molt perjudicial per a les relacions sexuals. I jo no diré mai que la pornografia és ficció, perquè no és ficció, al final són situacions que se produeixen, però la pornografia busca monetitzar o mercantilitzar d'alguna manera una tendència que és molt perillosa per a les relacions entre persones i sobretot perquè intenta d'alguna manera potenciar l'erotització de la dominació de les dones. Si us fixeu, les imatges, vídeos més consumits, més vistos, no sols en pàgines web de pornografia, de qualsevol sèrie com pugui ser La Casa de Papel, són situacions on estan reproduint pràctiques sexuals de risc, violacions grupals i de més situacions i pràctiques que al final estan intentant ficar, com diu Rosa Cobo, erotitzar la dominació de l'home cap a la dona. I són conductes molt perilloses perquè això no és d'alguna manera el sexe que les persones o que les dones desitgem,
i que hauria de ser d'alguna manera consentit, respectuós i del desig mutu del que estem parlant. I per tant la pornografia està fent molt de mal a la nostra societat i, com comentava alguna de les companyes, forma part d'aquesta cultura de la violació. Qui veu pornografia significa que vagi a violar? No, però que segurament no sàpiga els límits o que no sàpiga com produir una conducta plaentera per a l'altra persona perquè idealitza situacions o pràctiques que ha consumit a través de la pornografia, doncs sí. Al final, la pornografia i el consum de prostitució també va molt lligat. I per tant, nosaltres com a societat, ja sí que som gent jove, jo crec que està molt bé de ser generació millennial, l'X, Z i tot això, però jo crec que hauríem de marcar-nos un objectiu i ser una de les generacions que més treballa per la igualtat i que més treballa per aquests temes. Poder abolir el consum de la prostitució com una forma d'esclavitud de les dones del segle XXI i poder també acabar o d'alguna manera restringir aquest consum de pornografia que al final és tan perjudicial per a les relacions entre les persones i que estan posant de manifest situacions totalment de risc i també, evidentment, estan aflorant situacions de violència sexual contra les dones. Nosaltres, en aquest anhel de sensibilització, aquest 25 de novembre, canviant de paradigma també, i per no reiterar-nos en les campanyes que van dirigides a les dones, jo crec que les dones hem canviat molt en 300 anys, hem evolucionat, estem bastant conscienciades, sabem identificar quines són les situacions de desigualtat o de discriminació cap a nosaltres, però els homes no han canviat tant. Han canviat en algunes vessants, sobretot en matèria de les noves paternitats, però n'hi ha situacions encara que encara no s'ha produït aquest canvi. Nosaltres necessitem que els homes també ens acompanyen en aquest procés de canvi de societat cap a una societat igualitària i lliure de violència contra les dones. I per això aquest 25 de novembre no va dirigit contra els agressors, ni contra els que violen ni maltracten a les parelles. Va dirigit cap als amics dels potencials reproductors del masclisme. Moltes vegades, i a nosaltres també ens ha passat fins a fa uns anys, que com no estàvem empoderades no sabíem respondre davant de situacions masclistes o davant de situacions que ens pareixen injustes. I encara n'hi ha molts xics, la majoria de xics, que davant d'aquest tipus de situacions, no de les més greus de violència física, sinó d'un tipus de violència o d'un masclisme més subtil, que no saben com reaccionar. Aleshores, nosaltres aquesta campanya del 25 de novembre va dirigida per als amics, col·legues que no els agrada que els seus amics vagin per les discoteques tocant culs o fent comentaris o assetjant verbalment alguna xica, que vagin passant vídeos porno pels grups de WhatsApp o que inclús els amics que saben que el seu col·lega no tracta bé a la seva parella. Va aquesta campanya dirigida per a tots ells per a que diguem prou, que tallem amb aquesta situació tòxica i que aparten el masclisme. Creguem que és la part que ens falta, que se sumen, que no callen o que no se riguen simplement perquè no saben com afrontar la situació i volem que tinguin les ferramentes necessàries per apartar el masclisme de la seva vida i d'alguna manera sumar-se en aquesta batalla de la societat per la igualtat. Moltes gràcies. Bueno, os quiero agradecer a todas y a todos vuestra participación. Creo que se han cumplido con los objetivos de esta mesa redonda. Hemos tenido 3 magníficas exposiciones de lo que son campañas específicas de prevención de violencia de género y violencia sexual, tanto en espacios públicos, en espacios callejeros, en espacios de ocio, campañas para gente joven tan necesarias, y luego hemos tenido una magnífica también exposición de qué recursos hay en la Comunidad Valenciana relacionados para prevenir e intervenir en violencia de género, así como hemos tenido una avanzadilla de las campañas que vamos a tener a partir de ahora y de las políticas que se van a desarrollar. Bueno, muchas gracias a todas y os dejo con la siguiente conferenciante.